Buenos días, compañeros de curso EIR Asturias. Hoy vamos a dar una pequeña clase sobre las técnicas de test que se podrían haber empleado en el examen EIR 2019. ¿De acuerdo? Las técnicas de test es algo muy útil a la hora de realizar tu examen porque ya verás que puedes sacar muchas preguntas que a priori no sabías mediante estas técnicas. ¿De acuerdo? Las técnicas de test nos podemos plantear una serie de preguntas, ¿no? El por qué tengo que conocerlas, qué trucos hay y realmente si de verdad son útiles. Y ya verás que realmente es así. Como sabes, el EIR es un examen tipo test, ¿vale? De 175 preguntas más 10 preguntas de reserva, en el que solamente nos dan 4 opciones. Y es algo que está a nuestro favor, y es que las respuestas correctas están escritas. Tan solo tenemos que identificarlas y contestarlas bien en la plantilla. ¿De acuerdo? Pues vamos a intentar, con esta regla de test, identificar esa respuesta correcta. Fijaos la probabilidad que tenemos de acertar a priori un examen tipo test. Si no dudo entre ninguna opción, pues obviamente tengo un 100% de probabilidad de acertar. Si dudo entre 2 tengo un 50, si dudo entre 3 tengo un 33 y si dudo entre 4 tengo un 25% de probabilidad de acertar esa pregunta. Bien, fijaos, no es lo mismo acertar una pregunta que sumar netas. Si no dudo, tendré un 100% de probabilidad de sumar una neta. Si dudo entre 2, tendré un 33% de sumar neta. Y si dudo entre 3, un 11%. Y si dudo entre las 4, un 0%. Como veis, como la probabilidad de dudar entre 4 es un 0%, es decir, ni gano ni resto, la recomendación del curso es que contestes todas las preguntas de tu examen. Realmente, y obvio, y como es lógico, lo mejor es no dudar, lo mejor es estudiar, ¿eh? Es lo más rentable. La técnica de test puede ser una ayuda, un complemento, pero realmente lo más importante es estudiar todo el temario de ley, ¿de acuerdo? Estudiar siempre es lo más rentable, pero sabemos que leer no tiene temario y que es imposible sabérselo todo, porque la enfermería no tiene ningún límite. ¿Y qué hago entonces con estas preguntas que dudo? Pues aplicar los trucos o las técnicas de test, ¿vale? Los trucos de test es un complemento al estudio. No podemos depositar toda nuestra confianza en las técnicas de test, ¿vale? Pero sí que nos pueden ayudar, es un complemento, un auxilio, ¿vale? El mejor truco para conocer estas técnicas de test es entrenar, realizar muchos test. Por eso, en el curso tendrás siempre la posibilidad de realizar de forma diaria diferentes exámenes. Fijaos, la evolución habitual del curso es que conforme más vamos sabiendo el temario de leer, pues las técnicas de test van bajando durante la preparación. Conforme más sé, las técnicas de test son menos útiles, es lo habitual. Lo deseable sería que las técnicas de test se mantuviesen siempre constantes, pero como ya veremos en la clase de hoy, no siempre es así, porque la técnica de test y los trucos tienen una serie de excepciones. Por lo tanto, nuestro consejo es que estudies y que conozcas la técnica de test, pero que no deposites toda tu confianza en la técnica de test, porque hay algunas veces que hay alguna excepción o, en la pregunta, como ya veremos, ¿vale? Y recuerda que un buen enfermero no es el que se sabe todo el temario de Leir, es el que utiliza el razonamiento lógico, la empatía, la deducción, el uso racional, ¿de acuerdo? Con esto te transmitimos que hacer un EIR, muy buen EIR, es algo muy importante, muy bueno, pero que no es lo más determinante a la hora de tu práctica diaria en la profesión de enfermería, ¿de acuerdo? Bien, fijaos un ejemplo. El número uno de Leir del año pasado tuvo 126 preguntas correctas. ¿Realmente se las sabía todas o utilizó técnica de test? Te recomendamos que no infravalores la capacidad de resolver los problemas con pocos recursos y que luches cada pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el secreto para mejorar en tus exámenes de test? ¿Vale? Pues el secreto es ponerte en el lugar del examinador, saber qué es lo que te está preguntando o saber qué es lo que quieres que tú respondas. Porque tu problema en el EIR es adivinar qué respuesta es la correcta que está escrita en el examen, tan solo hay que identificarla. Pero el problema del examinador es que no le anulen la pregunta, por lo tanto,
tiene que estar bien redactada y muchas veces intenta acabar en el menor tiempo posible. Eso significa que casi todo lo que viene en el caso clínico o en la pregunta tiene interés, ¿de acuerdo? Realmente hay poca información desechable, ¿vale? Por lo tanto, el consejo es que te coloques siempre en la mente del examinador. Intenta descubrir la pista que el examinador ha dejado para ti, ¿vale? Eso es lo que intentamos hacerte ver con esta clase, ¿vale? ¿Son todos los trucos igual de importantes? Ya veréis que no, ¿eh? Ya veréis que hay trucos que se repiten mucho y otros que se repiten menos o incluso ninguno, ¿eh? Veremos trucos en esta clase que no tendremos ejemplo en el EIR 2019 porque no lo han preguntado, ¿eh? ¿Siempre funcionan los trucos o las técnicas de test? Ya te hemos dicho y te hemos adelantado que no, que esto es un complemento, una ayuda, ¿eh? No hay que depositar toda la confianza en las técnicas de test, lo más importante es estudiársela, ¿vale? Estudiarse la materia, ¿vale? Vamos a comenzar con el primer truco, que es una base fundamental del curso, que son los conceptos repetidos. Todos los años se repiten preguntas de exámenes anteriores y hay que estudiárselas, ¿de acuerdo? De hecho, esto es tan importante que el curso tiene un manual solamente de conceptos repetir, de preguntas que se han repetido en exámenes anteriores y que tenemos que conocerlas sí o sí, ¿vale? Todos los exámenes EIR anteriores son importantes porque pueden preguntarte preguntas o bien de exámenes muy recientes o de exámenes muy antiguos. Por lo tanto, hay que intentar realizarlos todos, ¿eh? Pero sí es verdad que los más importantes son los últimos, porque son donde se repiten los conceptos más novedosos, ¿vale? Por lo tanto, te recomendamos que los últimos exámenes de EIR, 2019, 2018, 2017, te los sepas bastante bien. No solamente la respuesta correcta, sino también sus distractores. En tu EIR seguro saldrán conceptos repetidos de todos los EIR de convocatorias anteriores. Los conceptos RPEIR son habitualmente o aproximadamente 400. 400 que te permiten contestar a más de 850 preguntas EIR. Es decir, más de 850 preguntas son de preguntas EIR anteriores. Te van a permitir contestar casi un tercio de tu examen. Por lo tanto, es algo muy rentable, que con poco sacrificio, con poco esfuerzo, tendremos grandes resultados y grandes beneficios, ¿vale? Por eso, la primera vuelta del curso es muy importante que domines todos estos conceptos EIR. Concepto EIR que habitualmente va a ser un tercio, 30% de tu examen, esos 400 conceptos repetidos. Te decimos desde el curso que la primera vez que aparezca un concepto va a ser difícil, pero si se repite en convocatoria sucesiva, ese concepto se convertirá en fácil, ¿vale? Veremos preguntas a continuación. Y algo que también te recomendamos desde aquí es que amplíes el estudio alrededor de esos conceptos nuevos, ¿vale? Es decir, que si preguntan, pues no sé, la anorexia nerviosa y sus nuevos criterios, pues que amplíes un poco el estudio de la anorexia nerviosa, porque quizás pueda ser objeto de pregunta en años venideros. La primera vez que aparece un concepto es difícil, pero después será fácil, ¿vale? Y así es como entendemos el aprendizaje mediante las preguntas EIR, relacionando, tejiendo esa red de conocimiento que vamos a ir tirando de uno a otro y reconocer en ese concepto que nos preguntan en el examen EIR. ¿Vale? Fijaos conceptos de ejemplos de preguntas repetidas del EIR 2019. Pues nos preguntaron, por ejemplo, en esta pregunta de imagen, es que una imagen es un concepto RPEIR, el signo de Trousseau. El signo de Trousseau con la presión del manguito. Es un concepto que ya han repetido en varias ocasiones. También nos han preguntado en varias ocasiones cuál es la vía de administración preferente en la administración de fármacos, que es la vía oral, pero secundariamente, si la vía oral no se tolera, la segunda es la vía subcutánea. Es un concepto RPEIR, ¿vale? También es un concepto RPEIR los diferentes grupos sanguíneos y los antígenos que se encuentran en el torrente circulatorio. Es algo que ya le han preguntado varias veces y que hay que conocer. Igualmente, muchas veces nos preguntan como concepto RPEIR solamente conceptos clave que hay que meterse en la cabeza, como por ejemplo es el concepto de la sedación paliativa. Pues hay que conocer su definición porque lo preguntan una y otra vez. También preguntan
varias veces la clasificación de las quemaduras. Si es una quemadura del primer grado, de segundo grado, de tercer grado, eso hay que conocerlo sí o sí porque lo preguntan en muchísimas ocasiones, como por ejemplo la escala de Glasgow. La preguntan muchas veces, la afectación o la gradación de la alteración del nivel de conciencia. También, por ejemplo, este año se ha convertido en concepto RPI la escala de Aldrete en la reanimación anestésica. Es algo importante que ya han preguntado en el 2019 y que ahora tienes que conocer sí o sí porque la pueden volver a preguntar. O, por ejemplo, otro concepto RPI son los signos de que el recién nacido no está tolerando adecuadamente la lactancia materna, ¿vale? Ojo, no solamente te decimos que te aprendas el concepto RPI, sino que también sepas los distractores, porque los distractores pueden ser fuente de futuras preguntas. Por ejemplo, si aquí en esta pregunta, que es un concepto RPI que han preguntado la escala de Aldrete, pero si fijaos que aparece Malampati, Caprini y Apache, pues estas escalas las tengo que conocer, porque quién sabe que a lo mejor en el EIR 2020 te preguntan la escala de Malampati. Por lo tanto, no solamente estudiamos el concepto, sino que también tenemos que conocer los diferentes distractores, ¿vale? Bien, por ejemplo, fijaos otra pregunta del EIR 2017. Preguntan la pregunta incorrecta sobre la hipertermia maligna. Y fijaos, tengo que leer todas las opciones y conocer todas las opciones porque pueden ser fuente de futuras preguntas. Fijaos, es un trastorno autosómico recesivo. Es un trastorno autosómico recesivo. Se caracteriza por el aumento de dióxido de carbono telenspiratorio que provoca taquipnea y taquicardia. Como veis, las cosas clave os las estoy marcando en verde, ¿vale? El fármaco de elección en el tratamiento de la hipertermia maligna será la succinilcolina. Y te preguntan la opción incorrecta, ¿vale? En ese caso, la opción incorrecta era esa, porque el fármaco de elección no es la succinilcolina. Pero fijaos lo que aparece en el EIR 2019. Preguntan exactamente cosas muy parecidas de esa pregunta EIR 2017. Te vuelven a preguntar cuál es la incorrecta. Fijaos, dice, la acción incorrecta se trata de una anomalía genética no hereditaria. No. En el EIR 2017 nos dijeron que era una enfermedad autosómica recesiva. Si yo me hubiese estudiado ese distractor, esta pregunta la hubiese acertado sin problema. Pero fijaos que también con los distractores de la pregunta del EIR 2017 puedo ir descartando otras opciones. Me vuelvan a preguntar el aumento teleinspiratorio del dióxido de carbono que provoca taquicardia y taquipnea. Y el tratamiento de elección, que ya sabemos, gracias a la pregunta de ley 2017, no es la succinilcolina, es el dantroleno sódico, que también nos lo preguntan en el ley 2019. Por lo tanto, tengo no solamente que conocer el concepto verdadero, sino también los distractores, porque me pueden ayudar en futuras convocatorias. ¿De acuerdo? Bien. Segundo truco. Las probabilidades en el EIR. Pues suelen ser verdaderos. Los porcentajes intermedios también suelen ser verdaderos. Sin embargo, palabras tajantes y categóricas como siempre o nunca suelen ser falsos. Y los tantos por cientos extremos, en vez de decir un 0 o un 5% o el 95 o 100%, esas probabilidades tan extremas suelen ser falsas. ¿Vale? Ponemos ejemplos. El puede suele ser verdadero, el suele habitualmente también suele ser verdadero, pero el siempre o el nunca suele ser falso. Igual que los porcentajes intermedios 20, 40, 50 suelen ser verdaderos. Los porcentajes no tan centrales, 60, 70%, habitualmente puede ser verdadero, pero los valores extremos como del 90 al 100% habitualmente son falsos. Fijaos, nos hablan de la monitorización continua del glucosa en lactante, ¿vale? Fijaos que existen dos opciones en las que aparecen dos palabras que pueden sumergirse, pueden administrarse. Eso suele ser cierto, porque el puede suele ser una opción cierta. Gracias a esta técnica de test puedo descartar la opción número 2 y la opción número 3. ¿Vale? Entonces te quedarías con la opción número 1 y 4. Si dudo entre un 50%, tengo que contestar sí o sí. Fijaos, nos hablan de la opción correcta de la capnografía. Y no puedo tener ni idea de la capnografía, pero sin embargo dice que el aumento del dióxido de carbono puede producirse incluso
antes de que el pulso sea palpable. Ese puede hacer que esa opción sea correcta y era la opción que había que marcar. ¿Cuál de las siguientes acciones no realizaría en una lesión renal aguda? No realizaría. Y fijaos que la opción correcta aparece un siempre. Es una palabra categórica. Siempre o nunca habitualmente suele ser falso. Y gracias a la técnica de test, pues podríamos haber aceptado esta pregunta sin tener muchos conocimientos acerca de este concepto. ¿Vale? Sobre la asertividad, fijaos, las técnicas asertivas se pueden utilizar. Otra vez la palabra puede. Puede suele ser cierto. Por lo tanto, igualmente la marco. En los estudios de cohortes, ¿cuál es la opción correcta? Fijaos, se puede estimar la incidencia de la enfermedad. Otra vez, la palabra puede hace que esa opción se convierta en cierta y si no tengo muchas ideas sobre los estudios de corte, pues puedo haber acertado esta pregunta gracias a la técnica de test. Pero ojo, te hemos dicho siempre que lo mejor es el conocimiento, el estudio, el rendimiento, el echarle muchas horas al día y hacer mucha técnica de test y no depositar la confianza en la técnica de test porque hay excepciones, fijaos, que es incorrecto sobre el lavado quirúrgico de manos. Y sin embargo, fijaos, la opción número 1 aparece un puede, y es cierto, pero la opción número 2, que es la incorrecta, también aparece un puede, porque el lavado de manos no se puede realizar directamente, aunque si las manos están visiblemente sucias. ¿De acuerdo? Entonces, ojo porque hay excepciones. También hay otra excepción aquí. Fijaos, pregunta sobre el rango intercuartílico. ¿Suele ir acompañado de la media? No, suele ir acompañado de la mediana. Como veis, hay un suele que habitualmente es cierto, pero que en este caso, pues nos lo han preguntado como opción incorrecta. Por lo tanto, igualmente, lo mejor de todo es el conocimiento, ¿vale? Seguimos con otro truco. El truco. No hay cosas patognomónicas en el EIR. En este caso no tendremos ningún ejemplo en el EIR 2019, pero quiero que sepáis que si aparece la palabra patognomónico en el EIR, eso va a ser falso, ¿vale? Porque no hay cosas patognomónicas en enfermería, ¿vale? No hay nada patognomónico. Esto, claro. Truco número 4. La álgebra del Miro de EIR. Cuando dos opciones son antagónicas, una suele ser la correcta. Cuando dos opciones son iguales, ninguna de ellas es correcta. La doble negación es una afirmación. Y fijaos cómo vamos a poner el ejemplo. ¿Qué nos indica el nivel elevado del sello de agua de un drenaje torácico? Fijaos, nos preguntan, hay dos opciones antagónicas. Fijaos la opción número 1 y la opción número 2. La presión negativa en la cavidad torácica o la presión positiva en la cavidad torácica. Son dos opciones completamente antagónicas, por lo tanto, una de ellas va a ser la cierta. En este caso, la presión negativa en la cavidad torácica es la opción correcta, lo que nos están preguntando. Pero si veis una pareja que dicen cosas completamente antagónicas, tenéis que tener claro que alguna de las dos va a ser la opción que tenemos que marcar. Fijaos, otra pregunta. Nos hablan sobre un paciente diabético que cuál de estas acciones no sería correcta en relación a la práctica deportiva. Fijaos la opción número 1 y la opción número 2. Si la glucemia antes del ejercicio es mayor de 300 o si la glucemia antes del ejercicio está entre 100 y 150. Hay dos opciones que me están hablando de la glucemia antes del ejercicio y las otras dos no tienen nada que ver con el ejercicio. Por lo tanto, la opción 1 o la opción 2 es la correcta, ¿de acuerdo? En este caso esto es un concepto también repetir que ha sido preguntado en convocatorias antiguas, pero si la glucemia antes del ejercicio es mayor de 300 no debe realizar el entrenamiento, ¿vale? Fijaos, ¿desde qué perspectiva se valora el dolor en cuidados paliativos? Fijaos la opción número 1 y la opción número 2. Desde una perspectiva física, psicoemocional, social y espiritual. La opción número 1 y la opción número 2, como veis, son preguntas que se parecen muchísimo y opciones que se parecen muchísimo. Una de las dos será la opción correcta, ¿vale? Fijaos, nos hablan sobre la clasificación de las quemaduras, que es un concepto repetir, pero fijaos la opción número 1 y la opción número 2. ¿De segundo grado superficial o de segundo grado profundo? Son dos opciones muy parecidas, antagónicas entre ellas. En este caso, por la presencia de dolor, sería una
quemadura de segundo grado superficial. Fijaos, en cuanto a la frecuentación en la atención primaria, ¿cómo te están diciendo? Te están hablando sobre una pregunta de frecuentación en la atención primaria, pero fijaos que la opción número 2 y la opción número 3 te hablan de cómo se calcula la frecuentación. Pues o se calcula de una forma o se calcula de otra, porque te están dando dos formas de calcularlas. No. Pues si te están dando dos opciones de cómo se calcula la frecuentación, alguna de las dos tiene que ser la cierta. Y en este caso es la opción número 3, porque es una frecuentación colectiva y no una frecuentación individual. ¿Vale? Bien. Pero ojo, hemos visto ejemplos en el que las parejas estaban una abajo de la otra, estaban de forma consecutiva, pero las parejas también pueden estar separadas. Ten en cuenta que en el examen de ley aleatorizan las opciones, ¿vale? No tiene por qué estar una debajo de la otra, sino una puede ser la opción 1, o la opción 4, o la opción 1, la opción 3, etcétera, etcétera, como veremos a continuación. El método volumen-viscosidad en una disfagia orofaringia. Fijaos la opción número 1 y la opción número 3. Son preguntas que son parejas, pero que una está en la opción número 2 y la otra está en la opción número 4. Y fijaos que ambas comienzan igual, fijaos. Néctar y néctar. Fijaos, pudding y líquida. Ya está, ya las descartamos por el método de las parejas. Si aparece néctar y néctar, como primera opción, es que la opción correcta será la 2 o la 4. ¿Vale? Igualmente, nos hablan de un patrón espirométrico y fijaos la opción número 1 y la opción número 3. ¿Patrón obstructivo o no obstructivo? Tiene que ser alguna de las dos. Por tanto, fijaos, en este caso será el patrón no obstructivo, pero fijaos que las parejas no están una debajo de la otra. Una es en la opción número 1 y la otra es la opción número 3. Fijaos, tipo de catéter más beneficioso en un paciente con lesión medular. Pues, fijaos la opción número 2, hablan de catéteres hidrofóbicos, y la opción número 4 de catéteres hidrofílicos. O hidrofóbico o hidrofílico, pero no pueden ser las dos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso serán los catéteres hidrofílicos, pero cuando veáis dos opciones antagónicas, una de las dos es la correcta, ¿vale? O localización más frecuente de una gestación ectópica, fijaos, la opción número 1 y la opción número 4. Porción ampular tubárica o porción ísmica tubárica. En este caso es la porción ampular tubárica, pero fijaos que son prácticamente iguales la opción número 1 y la opción número 4. ¿Vale? Preguntas antagónicas, habitualmente alguna de las dos suele ser la correcta. Pero ojo, igualmente te decimos, aparecen excepciones y excepciones que tenemos que conocer, ¿vale? Fijaos, en este caso, en la pregunta número 4 que venía asociada a una imagen, te está poniendo dos parejas. Esta emparentada con esta y la tercera está emparentada con la 4. Y en este caso, esta técnica de test no funciona porque hay dos parejas. Entonces, en este caso, tengo que conocer el concepto sí o sí. O igual aquí, en la pregunta sobre los grupos sanguíneos, fijaos que la opción número 1 se relaciona con la 3 y la opción número 4 se relaciona con la 2. ¿Vale? Hay dobles parejas, dobles preguntas antagónicas. En este caso la regla test no funciona y tengo que conocer bien el concepto. Opción 5 o técnica de test número 5. La opción diferente. Hay que buscar la coherencia interna en la historia, especialmente en la pregunta negativa, hay que conocer lo que se denomina la oveja negra. Es decir, me están preguntando 3 opciones de un grupo y una opción de otro. Por ejemplo, 3 opciones de cardiovascular y una de nefro. Pues esa que llama la atención, eso es lo que se llama la ovejita negra. Eso habitualmente es lo que hay que contestar, ¿vale? O 3 opciones de músculo esquelético y uno de salud mental. Pues obviamente la que habrá que contestar es la de salud mental, ¿vale? Y pondremos ejemplos. Por ejemplo, fijaos, no es una contraindicación absoluta del tratamiento fibrolítico en un síndrome coronario agudo o en un infarto, y lo que no es una contraindicación es la reanimación cardiopulmonar traumática. Esto lo puedo saber, si he estudiado mucho, soy un máquina, pero también fijaos con técnica de test, porque la opción número 1, la opción número 3 y la opción número 4 me están hablando de riesgo de sangrado. Un accidente cerebrovascular isquémico se puede transformar en un ictus hemorrágico, riesgo de hemorragia. La disección aórtica tiene un alto riesgo de hemorragia y las punciones que no son comprensibles tienen un alto riesgo de hemorragia. Sin embargo, una reanimación cardiopulmonar no tiene por qué tener riesgo de hemorragia. Por lo tanto, eso sería
la ovejita negra. 3 grupos de sangrados de alto riesgo y uno en lo que no hay riesgo de sangrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el EIR de años anteriores preguntaban la zona idónea para colocar una ostomía. Y preguntaban zonas como el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho, el ángulo esplénico, que son zonas laterales. Sin embargo, la ostomía hay que realizarla a nivel de rectos abdominales, que es una zona medial que abarca toda la cavidad abdominal. Fijaos que son 3 opciones de regiones laterales y una opción de una región medial, que es lo que había que contestar, ¿vale? Pero en este caso, la clase de hoy es sobre el EIR 2019, ¿vale? Sexto truco, las respuestas aparentemente largas, las respuestas que están respuestas que están muy rebuscadas, que parecen muy teóricas, que ponen ejemplos, habitualmente suelen ser opciones correctas, opciones que el examinador ha copiado literalmente del libro y bueno, que habitualmente suelen ser muy completas para que no la anulen y habitualmente suelen ser opciones correctas. Por ejemplo, fijaos, recomendaciones generales sobre las miodesopsias, sobre las moscas volantes. Fijaos que la opción número 2, 3 y 4 tan solo te dan una recomendación: evitar el ejercicio, incrementar el consumo de agua o incrementar las dioptrías. Sin embargo, la opción número 1 es completa, larga. Fijaos, utilizar gafas de sol, una recomendación; evitar mirar a fondos claros, segunda recomendación; y no seguir las miodesopsias, tercera recomendación. Esas largas y lógicas suelen ser las opciones correctas, ¿de acuerdo? O fijaos, aquellas que están muy rebuscadas, que son muy teóricas. En el cáncer de mama, la lactancia materna como un factor protector, el riesgo de cáncer de mama se reduce en un 4,3% por cada 12 meses de lactancia. Es decir, es algo muy teórico, muy rebuscado, que ha salido de alguna guía de práctica clínica o algo de un libro de texto que el examinador, bueno, ha querido hacer la pregunta difícil, pero llama tanto la atención esa opción que hace que quizás la colocamos como correcta, ¿vale? Así que ponga atención, lee todas las opciones y utiliza la lógica en cuanto si nos ponen opciones muy largas, que nos ponen opciones muy teóricas, con varios ejemplos, etcétera, etcétera. Seguimos con la técnica de test, el séptimo, en todo lo que contiene el caso clínico o todo lo que contiene la pregunta, no suele sobrar. Es lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo del examinador. Lo que te coloca, te lo pone para que tú lo tengas en cuenta, ¿vale? A nadie va a escribir porque le sobre tiempo. Ningún examinador va a hacer una pregunta larga y difícil que sobren palabras. No, no, no. Va a la ley del mínimo esfuerzo para que no le anulen la pregunta. Fijaos, atención a las palabras clave del enunciado de la pregunta y también a sus diferentes opciones. Todo lo que se incluye en la pregunta se incluye por algún motivo, ¿vale? Por ejemplo, en esta pregunta de ley 2019 me hablan sobre un método de cálculo de frecuencia de cardíaca en el entrenamiento de los pacientes isquémicos. Es decir, método para calcular la frecuencia cardíaca. Fija la opción número 1 y la opción número 2, que te hablan de cálculo de frecuencia cardíaca. La 3 es una escala de esfuerzo y la 4 es una escala de riesgo cardiovascular. Pues si te están diciendo en el enunciado cálculo de frecuencia cardíaca, lee las opciones de cálculo de frecuencia cardíaca. Sin embargo, la opción número 1 te pone cálculo de frecuencia cardíaca y entre paréntesis te pone el nombre de cómo se denomina la fórmula, fórmula de Carbonen. Es decir, esto se lo podría haber ahorrado el examinador, pero no se lo ahorra, te lo pone para que no le anulemos la pregunta, para que sea una opción completa. Esto se lo podía haber ahorrado, pero esto no sobra, Esto no sobra. Si lo ponen es por algo, ¿vale? Por tanto, en ese caso era la opción correcta. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta número 8. La proporcionalidad. Siempre en enfermería hay que ser proporcionales. ¿Y eso qué significa ser proporcional? Pues atendiendo a la gravedad, a la urgencia y a las consecuencias, ¿vale? Lo veremos en la pregunta siguiente. En cuanto a los test diagnósticos, lo imprescindible siempre en enfermería es una buena historia clínica y la exploración física. Eso es imprescindible. Si nos preguntan algo urgente, será para que lo hagamos rápido, en pruebas que sean muy rápidas. Y si se nos preguntan algo definitivo, habitualmente suele ser una muestra o un cultivo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta a la proporcionalidad. La proporcionalidad a la gravedad del caso, lo que se llama la escalera terapéutica. Hay que ser de menos a más invasivo,
¿vale? De más barato a más caro. Es lo que se llama la proporcionalidad. Por ejemplo, ¿cuál es la vía alternativa de primera elección en pacientes en lo que falla la vía oral? Pues la vía subcutánea, porque fijaos que el resto de opciones son vías muy invasivas, muy costosas, la intravenosa, la intratecal o la intramuscular. O sea, sería de menos a más invasiva, sería la subcutánea, luego la intramuscular, luego la intravenosa y luego la intratecal. La menos invasiva de todas, la subcutánea, que es de fácil acceso, rápida y poco dolorosa, ¿vale? Hay que ser proporcional tanto al diagnóstico como a la terapia, ¿vale? De menos a más invasivos. Otra técnica de test es que tengas en cuenta que el examinador quiere que tú utilices eficientemente los recursos, ¿vale? Es decir, la proporcionalidad en cuanto a los recursos es eficiente en las políticas sanitarias con el uso racional de fármacos y recursos, ¿vale? Por ejemplo, en esta pregunta de Leir, te hablan que en el caso del recuento del material quirúrgico que es incorrecto, si en el caso de que tú estés recontando el material quirúrgico de una intervención y te falte algo, lo primero que tienes que hacer no es una radiografía de todo el área quirúrgica. Eso es muy desproporcionado. Sí que tendrás que tener muy en cuenta que hay que utilizar las compresas con contraste, que hay que hacer el contaje en voz alta para que todo el mundo se entere, etcétera, etcétera. Pero de entrada, si el recuento te sale incorrecto, no tienes que realizar una radiografía de todo el área quirúrgica, es algo desproporcionado y quiere que el examinador en este caso quiere que tú lo sepas y quiere que tú marques como incorrecto que eso es una opción desproporcionada, ¿vale? Entonces, técnica de test de más proporcional a menos proporcional, siempre de lo más fácil a lo más difícil, ¿vale? Otra técnica de test, huye de diagnósticos que sean raros, diagnósticos que sean muy imprecisos, vete al diagnóstico certero, al diagnóstico exacto, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que provoca la listeria monocitógenes como causa más frecuente en una gestante? Pues punto, el parto prematuro. ¿Es lo que provoca? Se acabó. Es un diagnóstico certero, cierto, exacto, lógico, ¿vale? Fijaos el resto de opciones. Cervicitis mucopurulenta en el primer trimestre, una lesión dérmica que consiste en una pápula eritematosa, que eso es totalmente inespecífico, cuadros hipertensivos, así algo muy sindrómico, muy generalizado, y encima antes de las 20 semanas. No, la listeria monocitógene provoca parto prematuro y punto. Vamos a lo cierto. Huye de diagnósticos sindrómicos, genéricos y vete al exacto. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Número 11. Cuando estudies, memoriza las cosas que parecen que son lo contrario de lo que parecen, porque son candidatas a preguntas de pega. Es decir, lo que parezca muy raro, cuando tú estés estudiando el temario de Leir y algo vaya en contra de la fisiopatología o vaya en contra de la lógica, lo tienes que aprender muy bien. Porque, por ejemplo, fijaos en esta pregunta de Leir, que fue una pregunta muy difícil. Todo el mundo sabe, por ciencia de los maestrillos, por cultura general o lo que habla la gente en la calle, que cuando te pica una garrapata lo que hay que hacer es ahogarla en soluciones y luego desprenderla. Pues fijaos, todo el mundo colocó la opción número 1, ¿vale? Es decir, ahogar a la garrapata y luego extraerla. Pues no, eso es quizás lo que la gente piense como lógico, pero realmente no es así. Lo que hay que hacer es coger un borde romo y extraerla de forma constante. Extraerla de forma constante, no ahogarla, sino hacer una extracción directa de forma constante y lenta, y luego visualizar que no se queden zonas, ¿vale? Pero fijaos que es una pregunta muy, muy complicada porque todo el mundo contestó pues lo que sabe la gente por culturilla general. Y sin embargo no es así. Tienes que reconocer aquello que va en contra de la lógica. Seguimos. Técnica de test número 12. Trucos sobre las imágenes. No siempre se necesita la imagen para aceptar el caso clínico. La imagen es algo complementario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos en nuestro examen e ir una pregunta asociada a imagen? Tenemos que leer el enunciado de la pregunta, tenemos que leer las respuestas y luego tenemos que visualizar la imagen, analizarla y volver a las respuestas. ¿Vale? Ten en cuenta que siempre o casi siempre la imagen va a ser un complemento, ¿vale? Pero en algunas ocasiones
se puede contestar sin tener idea sobre la imagen, ¿vale? Primero lee el caso y luego mira la imagen. Porque fijaos, en esta pregunta de EIR 2019 hablan sobre, digamos, las barreras arquitectónicas que puede tener un paciente anciano en su casa y qué es lo que tenemos que hacer para evitar el riesgo de caída. Si nosotros realmente leemos las opciones, no nos hace falta la imagen absolutamente para nada, ¿eh? Para nada, porque lo único que te habla la imagen es pues cómo están dispuestas el mobiliario del domicilio, pero realmente no sirven para nada porque las opciones ya están muy bien detalladas. Eliminar la alfombrilla antideslizante del suelo de la ducha, colocar los artículos y utensilios de la cocina en armarios superiores, quitar la estantería que está situada al lado del televisor. Realmente no nos sirve para nada la imagen. Fijar bien las alfombras del salón, pasillo y dormitorio al suelo con una superficie antideslizante. Es lo que evita el riesgo de caída. Pero fijaos que en esta pregunta asociada a imagen no sirve para nada la imagen. Entonces, ten en cuenta que la imagen siempre va a ser un complemento a tu estudio. Siempre un complemento a tu estudio. ¿Vale? Técnica número 13. Habitualmente las preguntas asociadas a imágenes no suelen estar desordenadas las opciones. Fijaos, aquí viene por orden, 50, 65, 80, 100 latidos por minuto. Esto es algo que tienes que tener en cuenta porque, aunque en el resto de preguntas que no están asociadas a imagen, las opciones pueden estar desordenadas, en las preguntas asociadas a imagen no suele ser así, ¿vale? Por lo tanto, tenlo en cuenta. Técnica de test 14. En ocasiones la respuesta que buscas está en otra parte del examen. Y fijaos que esto es muy interesante. Muchas veces no nos ayuda a contestarla del tirón, pero sí a eliminar opciones. Por ejemplo, la escala Parkland la preguntan en la pregunta 61, fijaos, riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, es la escala de Affel, pero fijaos que en la opción número 3 aparece Parkland. Puedo saberlo o no saberlo, pero fijaos que en la pregunta siguiente me hablan de la fórmula de Parkland en pacientes quemados. Pues si me están hablando de Parkland en pacientes quemados, no tendrá nada que ver con el riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Por lo tanto, la opción número 3 la podría haber descartado. Puedo volver hacia atrás y si he puesto Parkland, pues quitarlo y poner otra, ¿vale? Porque en el examen muchas veces, gracias a preguntas, puedo ir contestando otras. Por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados o virus vivos. La pregunta 80 y 99. En la pregunta 80 me dicen cuál es el intervalo mínimo de administración simultánea entre una vacuna inactiva y otra atenuada. Ninguno. O sea, se pueden colocar las dos a la vez. Y sin embargo, fijaos, me voy a la pregunta 99 y me preguntan la vacuna de la tosferina, que es atenuada, y virus vivo como pueden ser la gripe. Pues, ¿qué es incorrecto? No podrá realizarse la vacunación de la gripe y la tosferina en el mismo día. Sí se puede, porque se puede administrar de forma simultánea. Y me lo han preguntado en la pregunta 80. La 80 se relaciona con la 99, como veis. ¿Veis? O, por ejemplo, la pulsioximetría en el recién nacido. En la pregunta 177 me hablan de dónde hay que realizar la pulsioximetría en un recién nacido. En la extremidad superior derecha. Y sin embargo, en la pregunta 112, que me hablan de la saturación de oxígeno, fijaos la opción número 1, habla de que la saturación se mide en el miembro inferior derecho. No, en el miembro superior derecho. Por lo tanto, esa opción la podría eliminar. Y ya me quedo con 3, ¿vale? Pero fijaos que gracias a algunas preguntas del examen EIR, que están colocadas en algún sitio, pues se pueden responder o descartar preguntas que están en otro sitio. ¿Vale? Ojo, con este truco te aconsejamos que no está justificado dejar preguntas en blanco. Tienes que contestarlas todas, ¿vale? No pasa nada por cambiar las opciones, ¿vale? Pero ten en cuenta que siempre tienes que contestar tu primera intuición. Número 15. Si el examinador te está incluyendo algún fármaco o alguna maniobra en el enunciado, probablemente sea el culpable de lo que le ocurre al paciente. En este caso no tenemos ejemplos en el EIR 2019, pero por ejemplo, si tras un sondaje urinario un paciente comienza con polaquiuria, disuria, irritación en la zona vesical, pues probablemente sea una infección geniturinaria secundaria a un sondaje que no ha sido aséptico, ¿vale? Por lo tanto, ten en cuenta que si el examinador coloca algo en el enunciado que hemos hecho nosotros, que hemos hecho los enfermeros o las enfermeras, pues puede ser que lo que le pasa al paciente sea por una
acción iatrógena nuestra. Por ejemplo, si infundimos un suero y al paciente se le empieza a hinchar el brazo, pues a lo mejor es que hay una extravasación de ese líquido, ¿vale? O si administramos un antiinflamatorio y el paciente comienza con insuficiencia renal, pues la insuficiencia renal será secundaria a la administración del fármaco antiinflamatorio, ¿vale? Si aparece una acción o una maniobra o alguna administración del fármaco en el enunciado, tenemos que tener en cuenta que lo que le ocurre al paciente es como consecuencia de eso, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Si tras el pinzamiento de un tubo de Kerr el paciente comienza con náuseas, vómito, sensación de plenitud postprandial, pues será que el pinzamiento del tubo de Kerr le está provocando intolerancia al paciente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestras acciones pueden tener repercusión sobre el paciente y habitualmente si lo colocan en enunciado es porque quieren que lo coloquemos como opción correcta, ¿vale? Truco 16. Estudia los conceptos, fármacos o maniobras que sean novedosas. Por ejemplo, la clasificación de DSM-5 de salud mental en la anorexia nerviosa eliminaron como criterio la amenorrea. Pues catapum, preguntado en el EIR 2019. La presencia de amenorrea no es un criterio diagnóstico según la clasificación de DSM-5. Según la 4 sí, pero la 5 que es nueva, no. Por lo tanto, lo que sea nuevo hay que conocerlo sí o sí, cuando salga alguna guía de práctica clínica, cuando salga alguna recomendación general del ministerio, algún nuevo real decreto, eso hay que conocerlo, ¿vale? Porque es fuente de futuras preguntas. Seguimos. El concepto 17 y 18 suele estar combinado, ¿vale? Está junto el uno con el otro. Por ejemplo, fijaos, cuando las respuestas son números, habitualmente hay que buscar la opción intermedia, que no tiene por qué ser la opción número 3 ni la 2, ¿vale? Y veréis los ejemplos. Cuando nos pregunten números, volúmenes a infundir, escalas, habitualmente la opción correcta suele ser la intermedia, ¿vale? Os digo que va acompañado de la técnica T18 porque habitualmente la respuesta correcta suele estar entre la 2 y la 3. Hoy en día, esta técnica, con la aleatorización de la respuesta, pues no es muy válida, pero fijaos que en el EIR 2019 entre la opción número 2 y la 3 era el 50% de las opciones. Fijaos que la opción 1 era un 31% y la opción número 4 un 19%. La mayor parte se repartían entre la 2 y la 3, ¿vale? En tu EIR, ¿desordenarán las opciones? Pues no lo podemos saber, ¿vale? Pero bueno, tenlo en cuenta. Fijaos, nos preguntan sobre la frecuencia cardíaca y nos dan muchos números. La intermedia sería ni los valores extremos, ni 50 ni 100 latidos por minuto, las opciones intermedias 65 y 80. Y es la opción número 3, ¿vale? Intermedia. Objetivos de presión de perfusión cerebral. Ni los extremos, ni 20 ni 80. O 40 o 60. Y en este caso 60, la opción número 3. Fijaos, ¿cuánto tiempo tengo que presionar una gasometría arterial para evitar complicaciones? Ni los valores extremos, ni 3 ni 15, 7 o 10. En este caso, 10. De nuevo, la opción 3, la opción correcta. Una cardiovisión sincronizada. ¿Cuál es la primera energía? Ni los valores extremos, ni 70, ni 200. O 100 o entre 120 y 150. La opción intermedia, 120 y 150. De nuevo, la opción número 3. Catéter periférico de calibre 18. El flujo máximo que puede dar. Los valores extremos no, ni 330 ni 62. Un valor intermedio, 215 o 106. En este caso, 106. De nuevo, la opción número 3. Aquí cambia un poco la cosa. Nos preguntan la gradación del grade. Pues en este caso, ni los valores extremos, ni muy baja ni alta. O bien, o baja o moderada. En este caso, valor intermedio, baja, la opción número 2. De nuevo, suero fisiológico al 0,9%. ¿Qué cantidad de sodio le estoy administrando al paciente? Ni los valores extremos, ni 38 ni 308. Intermedio, 76 o 154. En este caso, 154. De nuevo, la opción número 3. Fijaos, me hablan que la infracción que ha cometido este paciente. Leeremos directamente las opciones: leve, grave, muy grave o amonestación. En este caso, muy grave. ¿Cuál es la dosis diaria máxima recomendada de paracetamol en un adulto? Valores extremos no, ni 2 ni 6.
4 o 5, ¿vale? Valor intermedio, 4. Pero como veis, también hay excepciones, ¿vale? Hay excepciones. Fijaos, en este caso, en una trombopenia sin sangrado, ¿qué velocidad de infusión se pueden administrar las plaquetas? Fijaos que en este caso nos preguntan un valor extremo, entre 900 y 600 mililitros por hora. Ten en cuenta que hay excepciones, pero como veis, hay muchas que no y otras que sí, ¿vale? Es decir, el grueso se responde con técnica de test. Sin embargo, hay algunas excepciones, pero la mayor parte va a favor nuestra, a favor de ganar netas. Número 19. Identifica en qué asignatura estás por la pregunta anterior y posterior. El tono del examinador te puede ayudar a deducir la pregunta. ¿Esto qué significa? Esto significa que si, por ejemplo, yo estoy haciendo el examen, habitualmente la versión 0, y de repente estoy en el bloque, no sé, de nefrología y vías urinarias, ¿vale? Y me ponen un caso clínico en que las opciones son una opción cardiovascular, una opción musculoesquelética, una opción respiratoria y una opción renal. Pues si estoy en el bloque de nefrología, tengo que marcar la opción renal, porque por bloques es lo que me estarán preguntando. Si sabemos identificar en qué bloque del EIR estoy, pues podré responder con mayor certeza, ¿vale? Número 20. Pregúntate, ¿qué quiere el examinador enseñarme con esta pregunta? ¿Qué es lo que quiere que yo conteste? Cuando te encuentres con una enfermedad o síndrome raro, no te rindas, intenta razonarlo con fisiopatología y sentido común. Ten seguridad sobre tu red de conocimiento y aplica siempre la lógica. No debemos rendirnos ante ninguna pregunta, por muy difícil que sea a primera vista. Tenemos que utilizar nuestra lógica y meternos en la piel del examinador. Por ejemplo, esta pregunta. No puedo tener absolutamente ni idea. ¿Qué cuestionario validado en nuestro medio mide la calidad de vida de las personas enterostomizadas? Pues no sé qué cuestionario es, pero si me hablan de calidad de vida y pacientes enterostomizados, pues enterostomía, fijaos, enterostomía y calidad de vida en inglés, quality of life. Pues aquí tengo el cuestionario, Estom Qual, ¿vale? Aquí lo tengo. Puedo no tener ni idea, pero bueno, si utilizo la lógica, si me doy cuenta de esto, pues quizás pueda acertar la pregunta, ¿vale? Por lo tanto, no te rindas, utiliza tu lógica, ¿vale? O por ejemplo esta, me hablan del índice tobillo-brazo que es incorrecto. Índice tobillo-brazo, cociente tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es el resultado de dividir el valor de la presión arterial sistólica más alto de cualquiera de los tobillos entre la presión sistólica de los brazos. Está justamente al revés, por eso es incorrecto, porque es índice tobillo-brazo. Divido la presión del tobillo entre las arterias braquiales y no al revés. Por eso si no se llamaría índice brazo-tobillo, y no índice tobillo-brazo, ¿vale? Esta opción está colocada al revés y si utilizo un poco la lógica, pues me puedo dar cuenta de ello y contestarla adecuadamente. Técnica de test 21 y el último. No les busques los tres pies al gato. Es decir, no os comáis la cabeza, no intentéis ser más listos que el examen porque fallaréis más preguntas que acertéis. Tenéis que ir a lo fácil, a lo lógico, ¿de acuerdo? No buscarle los tres pies al gato y ir directamente al concepto sin comerte mucho la cabeza. Por ejemplo, indique cuál de las siguientes escalas habla sobre dependencia física en el hábito tabáquico. Pues señores, de todas estas escalas, fijaos, hábito tabáquico, pues smoking, ¿de acuerdo? Pues del tirón lo contesto porque es la única que me habla de hábito tabáquico, ¿de acuerdo? Y recuerda que el mejor truco es el que tú descubras, ¿vale? Espero que te haya servido la clase y recuerda que desde el curso nuestra principal recomendación es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio y que la técnica de test tan solo son un complemento a tu formación. Gracias.